La mayoría de los hombres se detienen 5 minutos antes del milagro, no porque fueran demasiado débiles, sino porque malinterpretaron el silencio. Confundieron la resistencia con una señal para dar media vuelta en lugar de la señal para seguir adelante. Déjame decirte la verdad. La presión que sientes ahora mismo no es un castigo, es proximidad. Estás más cerca de lo que crees. La puerta no está cerrada, la corona no está perdida, pero no esperará para siempre al hombre que vacila. Este mensaje es la voz de tu mando interior, el tú que se niega a doblegarse, el tú que sabe que está hecho para más. Y si escuchas hasta el final, si te atreves a seguir caminando cuando tus sentimientos gritan retirada, el hombre que emerja al otro lado será inquebrantable. No te atrevas a abandonar ahora, tu futuro ya te está mirando. Todo hombre, por decidido, centrado o capaz que sea, oirá un día una voz que le susurrará desde las sombras de su alma. No gritará, no enfurecerá, hablará con serena sugerencia y dirá, para. Dirá, ya has hecho suficiente. Dirá, tal vez esto no era para ti. Esta voz no es debilidad, ni tampoco cobardía. Es la prueba final antes de que se abra la puerta. Aparece cuando has presionado lo suficiente para que el premio se mueva bajo tus pies. La voz de renuncia es el guardián de la grandeza, y la mayoría de los hombres, al no estar entrenados en la verdad, se retiran en el momento en que están más cerca del gran avance. Todos los hombres oyen esta voz, pero solo unos pocos entienden lo que realmente indica. No es la señal para dar la vuelta, es la señal para avanzar sin excusas. Cuando te duele la espalda, cuando tu espíritu gime, cuando tu visión se nubla por el cansancio y el silencio, entonces es cuando se acerca la recompensa. La subida parece más empinada justo antes de llegar a la cima. La noche se vuelve más fría antes de que despierte el alba. Así también el sueño se resiste con más fuerza justo antes de dar su fruto. La presión que sientes no es un castigo, es proximidad. Mira la vida de Abraham Lincoln. Ese hombre fracasó más veces de las que la mayoría de los hombres lo intentan. Perdió elecciones, soportó el ridículo, navegó entre el dolor personal y la división nacional. Permaneció de pie, a menudo solo, mientras la unión que juró preservar parecía fracturarse en cada costura. No fue elegido por la facilidad, fue elegido por su perseverancia. Y sin embargo, en todo momento, cuando podía haber renunciado y estar justificado a los ojos de los hombres, no lo hizo. Nunca fue celebrado por su comodidad, fue coronado por su negativa a quebrarse. La grandeza de su legado no se forjó en momentos de aplauso, sino en años de silencio, duda y oposición. Debes entender esto, el horno no es un lugar de fracaso, es el taller del destino. El cansancio no es el enemigo, es la prueba de que estás trabajando en algo valioso. A la mayoría de los hombres se les ha enseñado la mentira de que el agotamiento es una razón para detenerse. Ese cansancio significa que has perdido el camino. Pero ahora te digo que el cansancio es la fragua. Es en el dolor de la continuación, en el temblor de otro paso adelante, donde tu alma se purifica de la debilidad. El hombre que sigue caminando mientras sangra es el hombre que se convierte en leyenda. Cada vez que te detienes, cada vez que retrasas la siguiente llamada, te saltas la siguiente tarea, abandonas la siguiente disciplina, entrenas a tu espíritu para arrodillarse ante las dificultades. Pero el hombre que dice, daré un paso más, y luego otro, no se limita a continuar. Él conquista, no sobrevive, asciende. Te pregunto ahora, ¿te detienes porque tu misión ha concluido o porque tienes miedo? ¿Das un paso atrás porque la meta está ganada o porque escuchas la vieja voz de la duda, vestida de nuevo con el manto de la fatiga? Si el fuego sigue ardiendo, aunque sea tenuemente, no tienes derecho a sentarte. No tienes permiso para abandonar, porque el fuego no fue puesto en ti para entretenerte, fue puesto en ti para construir. El carácter de un hombre no se pone a prueba en sus momentos de victoria. No,
Su verdadera identidad se revela en las horas en que está cansado, solo, incomprendido e invisible. Cuando los aplausos se han desvanecido, cuando los resultados aún no han llegado, cuando el mundo calla y la carga pesa. Es entonces cuando hay que tomar la verdadera decisión. No se acaba porque el viento sople a favor. Terminas porque tu palabra es más fuerte que tus sentimientos. Mira ahora tu vida, en el camino que recorres. ¿Estás más cerca de lo que nunca has estado? ¿Estás librando batallas de las que tu yo anterior habría huido? Entonces no des un paso atrás. No insultes el viaje renunciando en el altar del casi. Hay una corona con tu nombre en ella, pero solo se inclina ante el hombre que termina. No al más rápido, no al más ruidoso, el que termina. No has llegado hasta aquí para convertirte en un cuento con moraleja. No has atravesado el fuego para doblarte al borde de la gloria. Si abandonas ahora, enseñarás a regocijarse a todas las voces que se burlaron de ti. Si sigues adelante, aunque sea en silencio, las silenciarás para siempre. No se trata solo de una tarea, se trata de tu identidad. O eres un hombre que termina, o un hombre que se retira. Y el mundo, tu familia, tu futuro, todos responden a esa elección. Grabemos en piedra esta verdad. El mundo no recompensa el esfuerzo, recompensa la culminación. La corona no se concede a mitad de camino, el trono no se reclama en la línea de salida. El hombre que es celebrado es el hombre que llega, a pesar de todo lo que intentó detenerlo. Termina lo que empezaste. Y si estás cansado, bien. Eso significa que estás cerca del lugar al que la mayoría de los hombres nunca llegan. Dilo ahora en voz alta y decláralo sin temblar. Me doblo, pero no me rompo. La fatiga es mi horno. Repítelo hasta que tu cuerpo obedezca, hasta que tu mente olvide cómo parar, hasta que tu espíritu avance sin necesidad de ser convencido. No has terminado porque estés cansado. Solo habrás terminado cuando la tarea se haya completado. Y si aún no has cruzado la meta, entonces debes levantarte, debes moverte, debes volver a tu puesto, no como quien espera, sino como quien manda. Porque el destino no pertenece a los cómodos, pertenece al hombre que sigue caminando a través del fuego, a través del miedo, a través del silencio, a través del rechazo, al hombre que termina mientras sangra, al hombre que escribe su legado no con tranquilidad, sino en movimiento. No te atrevas a renunciar ahora, la corona ya es tuya, solo queda el último paso. La mayoría de los hombres no se caen por debilidad muscular o falta de oportunidad. Caen porque se olvidan. No olvidan cómo construir, no olvidan cómo aguantar, pero olvidan por qué empezaron. El recuerdo de la misión se desvanece y en su ausencia la incomodidad del esfuerzo parece demasiado pesada de llevar. El trabajo se vuelve solitario. El trabajo parece inútil. Y un hombre que una vez marchó como un conquistador comienza a arrastrar los pies como un derrotado. Pero escúchame bien, ningún hombre abandona porque esté cansado. Abandona porque ha perdido el fuego que una vez animó sus pasos. No debes olvidar, nunca debes perder de vista la visión que te convocó entre la multitud y te ordenó construir. Si empezaste con audacia, debes caminar con ella hasta completar la tarea. Cuando un hombre olvida la visión que le impulsó a empezar, se vuelve vulnerable a cada susurro de duda, a cada retraso, a cada pequeña derrota. Empieza a escuchar voces que antes silenciaba. Empieza a cuestionar decisiones que antes tomaba con certeza. Y lo que es peor, se vuelve susceptible a la seducción de la comodidad, de la facilidad, del descanso, de bajar el ritmo solo por un momento. Pero la grandeza no descansa en los brazos de la comodidad. La grandeza está unida a la perseverancia y se divorcia de todo hombre que olvida su voto. Fijémonos en la vida de Henry Ford. Se burlaron de él por intentar lo que otros consideraban imposible. Le ridiculizaron por imaginar un mundo en el que el hombre corriente podía poseer una máquina que rivalizaba con un carro. Le llamaron tonto, inestable e ingenuo.
Sus primeros diseños fracasaron, su dinero disminuyó, las fábricas quebraron, las asociaciones se disolvieron. Sin embargo, no se doblegó, no retrocedió. ¿Por qué? Porque su razón era mayor que sus burlas. Su misión era mayor que sus burlas. Había captado una visión tan vívida, tan real, tan personal, que ninguna dificultad podía convencerle de lo contrario. Cada día recordaba por qué había empezado, y por eso perduró más que quienes dudaron de él. Esa, amigo mío, es la diferencia entre los célebres y los olvidados. Uno recuerda su misión cuando duele, el otro la olvida cuando le susurra el consuelo. Debes hacer lo que a muy pocos hombres se les enseña a hacer. Debes escribir tu razón, no una vez, no para la memoria, sino por reverencia. Toma la pluma y escribe la frase que te trajo aquí, la frase que ordena tu obediencia y arde en tu pecho. Puede ser un nombre, puede ser un sueño, puede ser un voto de no volver a ser quien una vez fuiste. Sea lo que sea, escríbelo y llévalo contigo, en el bolsillo del abrigo, en tu libro de contabilidad, debajo de la almohada, no para el sentimiento, sino para la batalla. Porque cuando llegue la resistencia, y llegará, no lucharás solo con emociones, lucharás con claridad de objetivos, y la claridad es la espada que corta la niebla de la fatiga. No des por sentado que estás más allá del olvido. Incluso los hombres más fuertes son propensos a desviarse cuando surgen las tormentas. Pero el hombre que revisa su razón a diario es el hombre que no puede dejarse seducir por la distracción. Ve la montaña que ha jurado escalar, oye el eco de la promesa que hizo ante un mundo silencioso, y ese recuerdo le impulsa a dar otro paso, incluso cuando no hay música, ni público, ni aplausos. Se levanta, porque su razón permanece. Antes de acostarte cada noche, haz que tu ritual sea volver a esa razón. Sosténla en tus manos. Léelo en voz alta. Deja que tu espíritu recuerde lo que tu carne puede haber empezado a olvidar. Recuérdate a ti mismo quién eres, qué prometiste y por qué merece la pena esa labor. Este pequeño acto realizado a diario te protegerá de la lenta erosión de la duda. Devolverá el fuego a tus ojos. No estás simplemente cansado, estás en guerra. Y todo soldado debe recordar la causa por la que marcha. Muchos hombres confunden el descanso con el retiro. Pero yo os digo, el descanso no es huida, es preparación. Un soldado descansa no para abandonar la lucha, sino para volver más fuerte a ella. No descansas porque eres débil, descansas porque estás construyendo algo que requiere fuerza. Deja que tu descanso sirva a tu misión, no que la sustituya. Y que tu misión esté tan profundamente grabada en tu alma que ni siquiera el sueño pueda robártela. Entiéndelo, tu razón es tu brújula. Cuando se levanten tormentas, y lo harán, tus planes pueden torcerse, tus métodos pueden cambiar, pero tu razón debe permanecer. Si la proteges, ella te protegerá a ti. Te anclará cuando todo lo demás vacile. Susurrará fuerza en tu columna vertebral cuando cada parte de ti quiera dar marcha atrás. Y con el tiempo, esa razón, una vez escrita con tinta, quedará grabada en la identidad. Ya no necesitarás buscar la disciplina, te convertirás en disciplina. No necesitarás buscar el valor, te convertirás en valor. Permítanme hablar sin rodeos. Ningún hombre que no haya sufrido momentos de duda, de fatiga, de desaliento, ha logrado algo que merezca la pena recordar. Pero los que prevalecieron, aquellos cuyos nombres están ahora escritos en los anales de la historia, fueron los que se recordaban a sí mismos diariamente. Por esto lucho, por eso vuelvo a levantarme, por eso no me rendiré. Y tenían razón, porque el mundo no se doblega ante los que empiezan con fuego, se doblega ante los que acaban con él. Declara estas palabras conmigo ahora: mi razón supera la resistencia. No descanso porque esté cansado, descanso para volver más fuerte. Que esas afirmaciones se conviertan no solo en dichos, sino en normas. Normas por las que caminas, construyes, te levantas y perduras.
Y si alguna vez vuelves a oír la voz que susurra, detente, te encargo que le respondas con tu razón. Háblale en voz alta, hazle saber que no lo has olvidado, que aún recuerdas y que sigues viniendo. No confundas retraso con derrota. La corona no se ha movido, el sueño no ha huido. Espera al hombre que recuerda por qué empezó y se atreve a terminar. No renuncies, ahora no, ni nunca. Uno de los venenos más sutiles que conoce el espíritu del hombre no es el fracaso, es la comparación. No llega como una tormenta, gotea lentamente, en silencio. Parece inofensivo, habla en el tono de la razón. Mira hasta dónde ha llegado, dice. ¿Por qué sigues aquí? Y antes de que un hombre haya construido sus cimientos, ya está cuestionando su proyecto. Sus herramientas se le caen de las manos, no porque sean demasiado pesadas, sino porque sus ojos se han desviado de su tarea. Permítanme hablar claro. La comparación es el cementerio donde muchos sueños están enterrados, aún respirando. Debes entender esto, no estás atrasado, no llegas tarde, no estáis rotos, estás construyendo, y ningún hombre ha construido nunca una catedral mirando de reojo. Sus ojos estaban puestos en la piedra y el cielo, pero demasiados hombres destruyen la obra de sus manos porque observan las torres que otros ya han levantado. Olvidan que la grandeza no se hereda, sino que se construye ladrillo a ladrillo. Olvidan que la estructura que admiran empezó una vez como polvo y visión, igual que la suya. Y como lo olvidan, renuncian. No por falta de poder, sino de paciencia. El mayor engaño del mundo es la ilusión del paso ajeno. No conoces las tormentas que ha capeado, no conoces las batallas que libró en silencio. Ves su cosecha, pero no su labranza. Ves su victoria, pero no su vigilia. Ves la corona, pero no los callos. Y así asumes que estás detrás, cuando en realidad estás simplemente al principio. Pero los comienzos son sagrados, son puros. En ellos se forja la identidad y se ahoga la duda. Si abandonas ahora, no solo deshonrarás tu futuro, sino también la voz que te llamó a empezar. Recuerda a Barnes, llegó a Edison con nada más que el fuego del deseo. No tenía riqueza, ningún título, ni herencia. Llegó con tan poco que la mayoría de los hombres lo habrían rechazado en la puerta. Pero, ¿qué vio Edison? Vio convicción, vio postura. Vio a un hombre que no se comparaba con los titanes de la industria, sino que caminaba como uno de ellos. Y fue esa percepción de sí mismo, plantada mucho antes de la recompensa, lo que le convirtió en un socio, no en un peón. Si Barnes hubiera mirado a derecha e izquierda, se habría alejado, pero miró hacia adentro y se quedó. Y porque se quedó, se convirtió. Que este sea tu credo. No mediré el tiempo, mediré la obediencia. El tiempo te engañará. El tiempo susurrará que es demasiado tarde, que has ido demasiado despacio, que otros van demasiado adelantados. Pero la obediencia siempre llega a tiempo. La obediencia no pregunta la hora, sino que escucha la voz. Y cuando la voz dice, construye, construyes. Cuando dice, levántate, te levantas. Cuando dice, ahora, te mueves sin disculparte. La obediencia es la brújula que nunca miente. Y el hombre que la sigue nunca se queda atrás, solo se convierte. Hay una regla que debe regir tus pensamientos a partir de hoy. Escríbela, grábala, dila en voz alta cada mañana. La única competencia es mi propia duda. Ningún hombre en esta tierra puede retrasarte, limitarte o derrotarte, más que tu propia duda. Su ritmo no afecta a tu promesa. Su éxito no anula tu misión. Su corona no disminuye la tuya. El camino que recorres fue labrado solo para tus pies, y si lo recorres sin vacilar, te llevará a donde ninguna comparación pudo jamás. Puede que digas, pero si ya lo he retrasado, ya he dudado, ya me he desviado.
Entonces deja que este momento sea tu regreso. Deja que esta palabra sea la trompeta que te llame de vuelta a tu enfoque. No es demasiado tarde. Tu sueño no ha huido. Espera al hombre que se atreve a cerrar los ojos a la distracción y a abrirlos al destino. No necesitas sus plazos, necesitas tu tenacidad. No necesitas su aprobación, necesitas tu persistencia. No necesitas moverte como ellos, tienes que moverte como tú, decidido, disciplinado y sin distracciones. Todo gran monumento fue una vez invisible. Todos los legados comenzaron en silencio, y los hombres que los hicieron realidad fueron los que siguieron construyendo mientras nadie miraba. No compararon, no compitieron, construían. Sus ladrillos eran decisiones, su cemento era la coherencia. Su recompensa, una vida que los escépticos no podían explicar y los imitadores no podían reproducir. Tú no eres diferente, fuiste enviado a construir. Y para construir primero debes acallar todas las voces que te aparten de tu camino. Declara esto conmigo ahora. Recorro mi camino como si no existiera otro. La comparación es el ladrón de mi trono. Deja que estas palabras se conviertan en algo más que frases, que sean la espada que corte la distracción, el martillo que dé forma a tu determinación. Cada vez que sientas la tentación de comparar tu progreso con el de otro, recuerda, los reyes no miran, gobiernan. Están demasiado centrados en su gobierno como para envidiar el reinado de otro. Y tú, amigo mío, has nacido para gobernar. Sobre tus pensamientos, sobre tus hábitos, sobre tus resultados. Tu viaje puede ser más largo que el de otros. Puede que sea más tranquilo. Puede implicar retrasos, desvíos y días en los que el progreso parece invisible. Pero si te mantienes fiel a tu tarea, si obedeces a la voz interior, llegarás. Y no solo llegarás, sino que llegarás con identidad, porque esa es la verdadera recompensa, no los aplausos, no las riquezas, ni el trono, sino la transformación del hombre que se negó a dar marcha atrás, se negó a mirar a su alrededor y en su lugar eligió convertirse. Así que te pregunto ahora, con toda la urgencia de un hombre que ha visto tanto coronas como tumbas, ¿seguirás comparando o mandarás? ¿Medirás tu valía por el tiempo de los demás o por la obediencia de tu propio espíritu? La elección es tuya, pero sepa esto, el trono no esperará al hombre que vacila, fue construido para el hombre que resiste. Empieza de nuevo, concéntrate de nuevo, vuelve a moverte, y esta vez deja que tus ojos sigan hacia adelante, que tus manos sigan construyendo y que tu voz declare lo que ya está escrito. Hay un ritmo en el hombre que se niega a caer, se puede oír en sus pasos, no porque resuenen más fuerte, sino porque continúan cuando otros se han callado. El hombre resistente no camina entre aplausos, camina entre truenos, camina cuando la tormenta grita que se ha acabado, porque ha aprendido una verdad que la mayoría de los hombres nunca aceptarán. La resistencia no es el final del camino, es el sonido de la puerta que se abre. Existe un ciclo que rige todo progreso significativo. Primero viene la resistencia. Después, si el hombre es audaz, viene la decisión. De la decisión nace el movimiento. Del movimiento nace la recompensa. Y la recompensa, inevitablemente, trae más resistencia. Ese es el patrón. Ese es el precio. Pero el hombre que confunde resistencia con rechazo nunca tendrá la corona. Se sentará entre la multitud, aplaudiendo al hombre que entendió el ritmo y bailó a través del dolor. La mayoría de los hombres no abandonan porque sean débiles, sino porque la razón que les impulsó a empezar era demasiado pequeña para sostenerles. Pensaron que un deseo sería suficiente. Esperaban que un deseo pasajero resistiría la presión. Pero los deseos se marchitan donde moran las tormentas. Solo un hombre impulsado por un propósito, por algo más grande que la comodidad, sobrevive al ritmo. Cuando las pruebas aprietan, cuando el camino se vuelve espinoso, el soñador superficial suplica volver a la comodidad.
Pero el hombre que arde con la razón se inclina, avanza más rápido, porque sabe que la presión es la prueba de que el premio es real. Piensa en que Son no pidió amablemente la libertad, la exigió. Mientras el imperio se burlaba, mientras sus compañeros pedían paciencia, que Son declaró la libertad de un pueblo que aún no era libre. Su audacia fue calificada de locura. Se reían de sus discursos, pero él sabía algo que los cobardes no sabían. Sabía que la presión no era un castigo, sino un pasaje. Era el peaje hacia el destino. Y lo pagó, no una vez, sino todos los días, porque comprendió que el propósito, debidamente declarado, da a un hombre espina dorsal cuando el mundo le da piedras. Debes aprender a superar tus propias vacilaciones. Cuando aumente el peso, no disminuyas la velocidad. Cuando vengan las críticas, no des explicaciones. Muévete más rápido, duplica el ritmo, corre si es necesario, pero no te detengas a compadecerte de ti mismo en punto. No entretengas la voz de tal vez debería parar. Esa voz no viene del trono, viene de la tumba. Mátala con el movimiento. Hay una práctica que le insto a adoptar y salvará su alma en la tormenta. Lleva un diario de pruebas. Cada noche, antes de descansar, anota una prueba de progreso, una acción realizada, una barrera superada, una tentación resistida. Que ningún día quede sin registrar. El hombre que registra sus batallas no puede olvidar que está en guerra. Y el hombre que recuerda que está en guerra se mueve como un conquistador, no como un civil. No estás llamado a sobrevivir, estás llamado a mandar. No estás aquí para intentarlo, estás aquí para terminarlo, para apoderarte de lo que estaba escrito para ti antes de que comenzara la resistencia. Cada vez que sientas la tentación de retirarte, recuérdate a ti mismo, esto no es un castigo, esto es un pasaje. El fuego no está aquí para consumirte, está aquí para confirmarte. Muévete. Muévete no porque sea fácil, sino porque el coste de abandonar es demasiado alto para soportarlo. Muévete no porque los demás lo entiendan, sino porque tú lo entiendes. Y cuando empieces a tropezar, cuando la fatiga te arañe los pies, recuerda este ritmo: resistencia, decisión, movimiento, recompensa, resistencia. No es personal, es universal, pero también lo es la victoria para el hombre que sigue adelante. Hay una mentira que los hombres se han tragado durante generaciones, una mentira peligrosa. Dice que la acción debe nacer de la inspiración, que el movimiento debe esperar a la llegada del ánimo. Este engaño ha matado más sueños que cualquier enemigo exterior, porque el hombre que espera a sentirse fuerte antes de actuar estará gobernado por el retraso toda su vida. No has nacido para esperar la inspiración. Naciste para convocarla a través de la obediencia. No hay tormenta demasiado fuerte, ni oscuridad demasiado profunda, ni fatiga demasiado grande que pueda silenciar a un hombre que ha tomado una decisión. La emoción puede temblar, los pensamientos pueden divagar, pero la decisión, verdadera, ardiente, absoluta decisión, se mantiene firme como las antiguas montañas. Debes comprender esto profundamente. No siempre te sentirás como un rey, pero si te mueves como tal, el mundo pronto te tratará como tal. Thomas Edison no inventó la luz mientras se bañaba en euforia. No esperó a que el calor de la motivación le calara hasta los huesos para reanudar su trabajo. Number se movió entre el ridículo, atravesó la oscuridad, se movió a través del fracaso, una y otra vez, hasta que lo invisible se inclinó ante su persistencia. A veces, su propio equipo empezó a dudar, pero Edison no estaba poseído por la comodidad, estaba poseído por el propósito. Comprendió lo que muchos olvidan, que los hombres no construyen legados por emoción, los construyen por hábito, un ladrillo a la vez, un paso tras otro, no porque les apetezca, sino porque se lo juraron. Tú también debes desarrollar este ritmo, esta cadena de acción inquebrantable que no espera al tambor de los sentimientos, sino que late al son de la voluntad. Si hoy te has levantado cansado, bien, te estás entrenando.
Si te has levantado con la mente cargada de dudas, bien, estás siendo refinado. Si te sentías lento, distraído, inseguro, bien, porque ahora, hoy, puedes practicar la grandeza. Puedes demostrar que tus pies pertenecen a tu misión, no a tu estado de ánimo. Este es el verdadero horno de la transformación. No cuando es fácil, sino cuando todo en ti susurra que renuncies y tú susurras, voy de todos modos. Los hombres que cambiaron el mundo no siempre fueron los más inspirados, fueron los más obedientes a su identidad, los más disciplinados en su movimiento diario. Sabían que la visión sin repetición es fantasía, pero la repetición firme, obstinada, sagrada, hace que los imperios se dobleguen. ¿Qué haces entonces? Estableces una norma que está por encima de lo que sientes. Escribes una exigencia en tu día que ninguna emoción puede borrar. Yo lo llamo la exigencia diaria. Cada mañana, antes de que empiece el ruido, decretas qué 3 acciones emprenderás, sin importar el viento, sin importar la tormenta, sin importar la tristeza. 3 movimientos. 3 declaraciones en la carne. Pueden ser pequeñas, pueden ser sencillas, pero son sagradas y son suyos. Una llamada hecha, una página escrita, una decisión tomada. No te irás a dormir hasta que estas 3 piedras estén colocadas en el camino de tu destino. Con el tiempo, estos pequeños pasos se convertirán en una escalera tan alta que incluso tú mirarás atrás con asombro. El hombre que se mueve a diario, incluso entre lágrimas, es más peligroso que el que espera semanalmente la inspiración. No me malinterpretes. No te estoy diciendo que ignores tus emociones. Te estoy diciendo que las gobiernes, que las dirijas. Un caballo no es malo, simplemente hay que ponerle freno. Las emociones son iguales. Úsala para galopar, úsala para profundizar. Pero nunca dejes que decidas si apareces o no. Debes dominar tu mundo interior hasta tal punto que los demás no puedan distinguir si estás cansado o triunfante, porque tu nivel nunca cambia. Hay una razón por la que el león domina la jungla. No es porque sea el más rápido, no es porque sea el más fuerte, es porque decide cada día que su rugido no será silenciado por el miedo o la fatiga, y el tuyo tampoco. Pregúntese honestamente ahora, ¿qué has dejado sin hacer porque esperaste a sentirte bien? ¿Qué palabras no has dicho? ¿Qué movimientos no has hecho? ¿Qué tronos no has conquistado? Porque has dicho, hoy no me siento preparado. Entiende esto, la grandeza no llama a tu puerta cuando estás preparado. Te pone a prueba cuando no lo estás. Y en ese momento, el hombre que se mueve se gana su lugar en la historia. No necesitas otra chispa, necesitas otro paso. No necesitas otra señal. Necesitas una frase escrita con tu propia mano, prometiendo que este día no estará gobernado por el fantasma de la vacilación. Hay una verdad aún más profunda, que pocos dicen en voz alta, pero que todos los grandes hombres conocen. La constancia no es glamurosa, pero es divina. La repetición de actos nobles, hechos en silencio, hechos en soledad, hechos sin aplauso, ahí es donde se forjan los gigantes. Ahí es donde se construyen las fortalezas. Y cuando el mundo por fin mire hacia ti, parecerá que te has levantado de repente. Pero tú y yo lo sabremos. No te levantaste de repente, te levantaste a diario. Te levantaste incluso cuando te temblaban las rodillas. Te levantaste cuando nadie te veía. Te levantaste cuando tu propia mente dudaba de ti. Y hoy volverás a levantarte. Permíteme hablar ahora a esa voz en ti que aún susurra, ¿y si me caigo? Yo respondo, entonces cae hacia adelante, cae en el siguiente acto, cae en el siguiente movimiento, porque cada caída hacia adelante sigue siendo movimiento, sigue siendo obediencia, sigue siendo sagrado. Lo que nunca debes hacer es quedarte quieto y llamarlo sabiduría. Lo que nunca debes hacer es esperar la certeza y llamarlo preparación. No hay ningún hombre que merezca la pena recordar que haya vivido solo en la teoría. Usted debe actuar.
una y otra vez, hasta que el silencio dé paso al trueno, hasta que tu identidad ya no sea cuestionada, ni por los demás ni por ti. No eres esclavo de las emociones, eres el comandante de un propósito. Tu cuerpo no es el amo, es el sirviente, y hoy servirá al sueño, un movimiento cada vez, una promesa cumplida, y si lo haces a diario, sí, incluso a través de la debilidad, sobrevivirás, superarás y eclipsarás a hombres que una vez parecieron más fuertes, porque esperaron a sentirse fuertes. Y tú te moviste de todos modos. Declara esto ahora. Actúo me apetezca o no. Mi sueño respeta mi disciplina. La emoción no me gobierna, sino la identidad. No soy un hombre que empieza, soy un hombre que termina. Y luego levántate. Deja que otros esperen la inspiración. Tú lo construirás con tus propias manos. Abandonar tiene un precio que no está escrito en monedas ni se mide en tiempo. Se paga en silencio. En las horas oscuras de la noche, cuando las luces están apagadas y los aplausos se han desvanecido, el hombre que abandona su misión enseña a su alma que no se puede confiar en él. Entrena su espíritu para abandonar el puesto cuando aumenta la presión. Y ningún hombre que abandone su puesto cuando suene la trompeta podrá jamás ganarse el respeto del destino. Que quede grabado en tu mente que renunciar no es neutral, es costoso. Cada vez que rompes un voto interior, fracturas el puente entre tu identidad y tu destino. Esto no es teoría, esto es ley. Consideremos a Andrew Carnegie. Hubo temporadas en que el mercado se volvió contra él, cuando los críticos declararon que su imperio era demasiado audaz, demasiado rápido, demasiado ambicioso. Los precios del acero se derrumbaron, la competencia aumentó, la duda susurraba. Sin embargo, Carnegie no retrocedió, se expandió, se redobló, reinvirtió, reorganizó y volvió a comprometerse. Mientras otros huían, él forjaba, y al hacerlo, enseñó a su alma la verdad. No somos de los que huyen a la primera tormenta, somos de los que dominan el tiempo. La gran traición de nuestro tiempo es creer que puedes abandonar tu vocación sin consecuencias, que puedes renunciar a una visión y esperar que tu alma permanezca intacta. Pero te lo digo claramente, cada vez que te apartas de lo que sabes que te corresponde hacer, una parte de ti muere. No el hombre visible, no. Puede caminar, comer, reír, pero el hombre interior, el que ha nacido para dominar montañas, se debilita. Te haces espiritualmente más pequeño cada vez que abandonas la batalla que te ha sido asignada. Hay una razón por la que los hombres de destino son tan raros. No es el talento, no es la fortuna. Es esto. Siguieron adelante. Cuando las luces se apagaron, cuando las recompensas se retrasaron, cuando el mundo les olvidó, mantuvieron su voto, en silencio, en la penuria, en el lento arrastrarse hacia adelante, permanecieron, y porque permanecieron, llegó el destino. Se lo repito, abandonar no es neutral, es un mensaje, una declaración, y resuena en las cámaras de tu identidad mucho después de haber tomado la decisión. Debes hacer un voto ahora, no un voto de preferencia, sino de permanencia, un voto de continuidad. Esto no es un sueño con el que juguetear, no es una esperanza a prueba, es un encargo sagrado. Toma pergamino, toma la pluma, escríbelo de tu puño y letra. Yo, hombre de destino, no abandonaré el camino que se me ha asignado hasta que la obra esté completa. No esperaré a tener fuerzas, sino que las invocaré. No me doblegaré ante la fatiga, la utilizaré como combustible. Cumplo mi voto, incluso cuando nadie me observa. Coloca este voto donde te vistas cada mañana. Pronúncialo en voz alta antes de que te salude el sol. Deja que tu subconsciente se empape con el decreto de un hombre que se niega a negociar con la retirada. No confundas esto con un ejercicio de motivación. Esto es armadura espiritual. Esto es refuerzo de la identidad.
porque la disciplina no decae de la noche a la mañana, muere en fragmentos. Un ritual matutino omitido aquí, una decisión retrasada aquí, una excusa tolerada en otro lugar, y en poco tiempo el alma empieza a dudar de su propia fuerza. La confianza no crece en las palabras, crece en el seguimiento, en las pruebas que te das a ti mismo de que eres exactamente quien dices ser. No te pido que seas perfecto, te pido que seas leal, leal a tu propio decreto, leal al hombre en el que te prometiste convertirte. Cuando caigas, levántate. Cuando estés cansado, vuelve a comprometerte. Cuando las voces digan, ya has hecho suficiente, responde, no he venido a hacer lo suficiente, he venido a completar la misión. Te preguntarás, ¿cómo puedo continuar si no veo recompensa? Cuando el trabajo se prolonga sin agradecimiento y sin ser visto. Se lo digo, la grandeza se forja precisamente en esos momentos, no en el aplauso, sino en su ausencia, no en la cosecha, sino en la labranza. No te pondrán a prueba en la cima, sino en el silencio del valle. Y el hombre que sigue adelante cuando nadie aplaude es el hombre que un día será citado por otros que abandonaron demasiado pronto. Consideremos la fórmula. Las pequeñas traiciones a la disciplina se multiplican en destino negado. Pero cada acto de resistencia, incluso el más pequeño, esculpe en tu espíritu la forma de un campeón. No necesitas más conocimientos. No necesitas mejores condiciones. Necesitas un voto que no romperás. Un decreto del que no te retractarás. Decide que ya no quieres escapar, que el camino que has elegido te llevará a la culminación o se llevará a tus huesos, pero no se llevará a tus excusas. Entiéndelo, la identidad no se descubre, se declara y luego se honra. Dices, soy el tipo de hombre que termina lo que empieza, y luego lo demuestras. Dices, soy de los que siguen adelante cuando los demás descansan, y luego lo haces, hasta que un día tu espíritu deja de necesitar recordatorios, porque se ha convertido en tu naturaleza. Deja que tu decreto interior sea más fuerte que tu emoción. Deja que tu voto resuene en tus pasos. Cuando sientas la tentación de ir a la deriva, de retrasarte, de rendirte ante la presión, lee tu voto en voz alta, con fuerza, con fuego, con firmeza. Dile a tu alma, terminamos. Eso es lo que somos. No dejes pasar esto como un mero estímulo. Esto es un encargo. Tus manos fueron hechas para un trabajo que solo tú puedes hacer. Tu voz lleva notas que ningún otro puede hacer sonar. Tu camino no fue dado a las masas, te fue dado a ti. Así que sigue adelante. Mantén tu promesa. Y confía en que el cielo no olvida cada paso que das en obediencia a tu llamada interior. No eres el hombre que abandona, eres el hombre que sube, eres el hombre que lleva la antorcha, eres el hombre que escribe la historia en largas caminatas, en días oscuros, en feroz silencio. Así que no mires atrás, no bajes el ritmo, no te rindas a las comodidades de los hombres inferiores. Escribe el voto. Dilo en voz alta, quema todas las salidas y declara ahora, mantengo mi voto incluso en silencio. Cada acto de resistencia graba grandeza en mi alma. No te atrevas a renunciar ahora, la corona ya es tuya. Llega un momento en el viaje de todo hombre en que el camino no está bloqueado por piedras, ni custodiado por enemigos, sino por el fantasma de su antiguo yo. No es el peso de la tarea de hoy lo que le quiebra, es el eco de cada ayer que no completó, de cada voto que no cumplió, de cada paso que decidió no dar. ¿Entiende esto? La mayoría de los hombres no caen por lo que tienen por delante, sino por lo que aún vive en su interior. Son arrastrados hacia atrás por el recuerdo del fracaso en lugar de ser atraídos hacia adelante por el imán del destino. Si quieres terminar el camino que has comenzado, debes dar muerte al hombre que teme repetir el pasado. Un hombre nunca superará la batalla que se niega a afrontar en su interior. Puede vestirse como el vencedor, puede hablar como el vencedor, puede incluso dar algunos pasos públicos hacia su objetivo, pero la verdadera guerra no es con el mundo. El mundo simplemente refleja al hombre.
La verdadera guerra es entre el yo que ve en el espejo y el yo que fue enviado con una misión. Cuando la brecha entre ambos se ensancha, aparece la debilidad. La única forma de cerrarla es a través del movimiento, a través de una declaración diaria: ya no soy el hombre que solía ser, y lo demuestro por cómo me muevo hoy. La resistencia, por tanto, no es solo cuestión de agallas, tiene que ver con la identidad. El hombre que resiste no es simplemente más obstinado, es más seguro. No camina con una creencia prestada, sino con un permiso interno. Sabe que la montaña no está en el mundo, sino en su mente. Y cuando decide subir, el mundo se adapta. Fíjese bien en aquellos que son célebres en los libros del tiempo y verá confirmada esta verdad. No fue la inteligencia de Edison lo que hizo brillar la luz, sino su determinación de seguir trabajando después de que otros renunciaran. Mientras el mundo le llamaba insensato, él se llamaba fiel. Cada experimento fallido no era un revés, era una sustracción, un estrechamiento del camino que conducía a la verdad. Otros veían oscuridad. Él vio la eliminación de la duda y siguió adelante. O pensemos en Ford, cuya visión de la cadena de montaje fue tachada de fantasía. Las máquinas se rompieron, los inversores entraron en pánico, incluso sus propios hombres cuestionaron el sueño, pero él no se detuvo. ¿Por qué? Porque ya había visto el mundo que deseaba construir y en ese mundo caminaba como su creador. Cuando fallaron las herramientas, las ajustó. Cuando hablaron los críticos, los silenció con resultados. Siguió avanzando, no porque el camino estuviera despejado, sino porque su visión ya había conquistado el terreno. Y luego está Quezón, que desafió el dominio del imperio no con el ejército ni con la espada, sino con una voz que se negó a arrodillarse. Filipinas no adquirió su dignidad con facilidad, nació de la fricción, por el desafío, gracias a un hombre que, cuando se le dijo que se sentara, se levantó. Su nombre perdura porque perduró. ¿Y quién puede olvidar a Barnes? Llegó a la puerta de Edison sin currículum, sin herencia, sin prueba de valor, pero caminaba con el paso de la certeza. Mientras otros solicitaban, él declaraba. Mientras otros dudaban, él pedía lo imposible. Dormía en bancos, pero en su mente ya tenía las llaves de la oficina principal. Sus pies pisaban cemento, pero su alma ya había cruzado la línea de meta. ¿Cuál era la diferencia entre Barnes y los miles que nunca lo intentaron? Él se quedó, siguió apareciendo. Y fue coronado no porque tuviera suerte, sino porque se negó a marcharse. Esta es, pues, la verdad que debes grabarte en el alma. Ganas no porque el camino esté despejado, sino porque caminas de todos modos. Hay una corona de la culminación, pero no se entrega a los ruidosos, no se da al ayunador, no se da al hombre de condiciones perfectas, solo se da al que sigue caminando después de que los aplausos se desvanecen, después de que el primer fuego muere, después de que la resistencia se espesa. Puede que estés cansado, puede que no estés seguro, puede que aún no veas la escalera completa, pero si el sueño aún respira dentro de ti, tienes la orden de subir. Llegará un día en que los demás te preguntarán cómo lo has hecho. Y tu respuesta no será una lista de recursos ni un calendario de planes. Será una frase: no me rendí. Y por eso te digo esto: mantén tu voto, agárralo con ambas manos y no lo sueltes. Cuando tu mente te susurre razones para detenerte, habla más alto. Cuando te duelan los pies, camina más despacio, pero no te detengas. Cuando nadie aplauda, aplaude para ti. El hombre que se mantiene en movimiento sin recompensa externa es el que un día lo mandará. No se te pone a prueba solo en fuerza, se te está probando en la lealtad a tu futuro, a tu propósito, a tu Dios. Si renuncias, le enseñarás a tu alma que no se puede confiar en tu palabra. Y una vez que el alma de un hombre duda de su propia palabra, ya no es apto para liderarse a sí mismo. Así que recuerda esto: el mayor enemigo no es la crítica, ni la economía, ni el obstáculo. Es el recuerdo del hombre que solía ser, el que renunció, el que se retrasó, el que se escondía.
Cada paso que das ahora no es solo hacia un sueño, sino también para alejarte de la tumba del yo que una vez lo traicionó. Y ahora digo estas palabras en voz alta contigo. No me detengo, termino. La grandeza está en movimiento y yo soy su portador. No te atrevas a renunciar ahora, la corona ya es tuya. Deja que el hombre en el que te estás convirtiendo te encuentre en movimiento. Continúa. Hay un tipo de hombre al que el mundo no puede derrotar, no porque sea el más rápido, ni el más fuerte, ni el más culto, sino porque es el que, ante la resistencia, no se acobarda. Cuando se le alaba, no se detiene, y cuando se le olvida, no se desvanece. Sigue adelante. Mientras otros duermen, él planea. Mientras otros se quejan, él se mueve. Mientras otros retroceden, él repite el voto que le corona. No me arrodillaré. La victoria no cae sobre el hombre que una vez la deseó. Pertenece al hombre que decide y luego camina por el valle que separa la necesidad de la valía. No es el talento lo que lo lleva, no es la educación, no son los aplausos, es la resistencia. La resolución silenciosa, a menudo dolorosa, de volver a moverse cuando todo en él susurra basta. No hay frase más peligrosa que esta: volveré más tarde. Porque esa frase ha enterrado más sueños de los que jamás podría enterrar el fracaso. Más tarde es el cementerio de la visión. Es donde los reyes se convierten en campesinos. Es donde los arquitectos pierden el plano. Es donde la grandeza, una vez caliente por el fuego, se enfría en la tumba de la excusa. El hombre que se susurra a sí mismo más tarde ya ha traicionado su corona. Y el alma, una vez traicionada, empezará a cerrar sus puertas. Si quieres contarte entre los raros, entre los constructores, los que terminan, los fieles, debes escribir tu credo de la resistencia. Una frase, una línea, un arma. No para los días en los que la motivación está a flor de piel, sino para las noches en las que te sientes olvidado, cuando la línea de meta desaparece en la niebla. Tu credo de la resistencia es la frase que susurrarás cuando la fatiga llame a tu puerta, cuando nadie te mire, cuando los aplausos hayan desaparecido, cuando la resistencia se espese y no te quede más que el hombre del espejo y la promesa que hizo. Esta frase no es decoración, es defensa. Pronúnciala antes de cada tarea que temes. Pronúnciala cuando la mente se desvíe. Pronúnciala cuando los resultados parezcan demorarse y la tentación de pivotar parezca justificada. Esta frase es la cuerda que te ata a la versión de ti mismo que no se puede sacudir. Que quede claro, el mundo no necesita más hombres brillantes, necesita más hombres inquebrantables, porque la brillantez se desvanece en el fragor de la resistencia, pero la resistencia convierte el ridículo en reverencia. El que sobrevive a la tormenta se convierte en aquel cuya historia inspira a otros a levantarse. El mundo se inclina ante el hombre que supera la oposición, porque la oposición es el rito de paso que todo grande debe soportar. El que se arrodilla es olvidado, el que se levanta es recordado. Ahora te lanzo un reto, no de teoría, sino de acción. Revisa la única tarea que has dejado inacabada. Búscala. La página en blanco. La carta nunca se envió. La decisión aplazada para siempre. La promesa que una vez susurraste en el fuego, pero abandonaste en la niebla. Recógela, mírala con ojos nuevos y actúa, no cuando el viento vuelva a tu espalda, sino precisamente ahora, cuando el aire se siente quieto, cuando la energía se siente distante. Porque este es el único momento que construye el alma. Lo que haces cuando no sientes nada determina todo lo que más tarde recibirás. Este es el momento en que la mayoría de los hombres se alejan. Se convencen a sí mismos de que el descanso es sabiduría, cuando en realidad es miedo disfrazado. Se dicen a sí mismos que su momento debe ser mejor, cuando en realidad han cambiado el momento por el temblor. Pero tú no. Hoy debes elegir un acto de perseverancia. No tiene que ser grandioso, solo debe ser real. Debe costarte algo, energía,
comodidad, certeza. Deja que escueza, porque lo que ahora escuece algún día cantará en tu memoria como el momento en que rompiste el espinazo de la debilidad. Déjeme advertirle, el hombre que renuncia una vez es mucho más probable que renuncie de nuevo. Y cada vez que abandona, algo muere en su interior. No solo el sueño, sino su autoestima. El alma empieza a dudar de su propia voz. El fuego se apaga. El espejo responde con menos convicción. El hombre no puede liderar a otros, porque ya no se lidera a sí mismo. Ya no es un comandante. Es un negociador. Su poder se reduce a un potencial no utilizado. No debes convertirte en este hombre. Debes convertirte en el hombre que se queda, incluso dudando, incluso sangrando, incluso cuando los aplausos se hayan convertido en silencio y el público se haya ido a casa. Debes convertirte en el que termina, no por el trofeo, sino por la transformación, porque el alma no se forja en la comodidad, sino en la continuación del movimiento a través de la tormenta. No se equivoquen, no es un mensaje publicitario, esto no es inspiración, esto es un encargo espiritual. El hombre que sigue adelante se convierte en el hombre al que no se puede detener, porque cada paso a través de las dificultades reescribe el alma. Graba en él una línea de código que el universo no puede ignorar. Este no puede ser quebrado. Y una vez que te conviertes en ese hombre, el mundo empieza a inclinarse, no por adulación, sino en reconocimiento de una fuerza a la que no puede sobrevivir. Así que tómatelo en serio. Mira este mensaje otra vez y otra vez. Deja que se hunda en las partes de tu espíritu que todavía albergan excusas. Deja que rompa el acuerdo que hiciste con renunciar. Deja que arranque las raíces de la debilidad de su suelo y las sustituya por decisiones tomadas en el fuego. Porque ningún sueño pertenece al hombre que visita el compromiso, solo al hombre que se casa con él. Ahora escribe tu credo, pronuncia tu voto, haz tu movimiento y nunca, jamás te arrodilles.